Capítulo 3. 28. Eclesiología. La conmoción en torno a la unión de las iglesias pone en evidencia la ignorancia que existe tanto entre los fieles sencillos como entre los teólogos acerca de lo que es la iglesia. Entienden la catolicidad de la iglesia como una cohesión legal, como una interdependencia regulada por algún código. Para ellos, la Iglesia es una organización con leyes y reglamentos, como las organizaciones de las naciones. Los obispos, como funcionarios civiles, se distinguen en superiores y subordinados, patriarcas, arzobispos, metropolitanos, obispos. Para ellos, una diócesis no es algo completo, sino una parte de un todo mayor, la Iglesia autocéfala o el patriarcado. Pero la Iglesia autocéfala, asimismo, siente la necesidad de pertenecer a una cabeza superior. Cuando factores externos de política, historia o geografía lo impiden, circula por las iglesias autocéfalas un sentimiento vago de unidad débil e incluso de separación. Tal concepto de la Iglesia conduce directamente al papado. Si la catolicidad de la Iglesia tiene este tipo de significado, entonces la ortodoxia es digna de lágrimas, porque hasta ahora no ha podido disciplinarse bajo un papa. Pero esto no es la verdad del asunto. La Iglesia católica que confesamos en el símbolo de nuestra fe no se llama católica porque incluya a todos los cristianos de la tierra, sino porque en ella cada uno de los fieles halla toda la gracia y el don de Dios. El significado de catolicidad no tiene nada que ver con una organización universal como la entienden los papistas y quienes han sido influenciados por la mentalidad papista. Por supuesto, la Iglesia está destinada a extenderse a todo el mundo, independientemente de tierras, naciones, razas y lenguas, y no es un error llamarla católica también por esto. Pero así como la humanidad se convierte en una idea abstracta, existe el peligro de que ocurra lo mismo con la Iglesia cuando la vemos como una idea abstracta y universal. Para entender bien la humanidad, basta conocer bien a un solo hombre, ya que la naturaleza de ese hombre es común a todos los hombres del mundo. Del mismo modo, para entender qué es la Iglesia Católica de Cristo, basta con conocer bien a una sola iglesia local. Y así como entre los hombres, no es la sumisión a una jerarquía lo que los une, sino su naturaleza común. Así las iglesias locales no están unidas por el Papa ni la jerarquía papal, sino por su naturaleza común. Una iglesia ortodoxa local, sea cual sea su tamaño o el número de fieles, es por sí sola, independientemente de todas las demás, católica. Y esto es así porque no le falta nada de la gracia y el don de Dios. Todas las iglesias locales del mundo entero juntas no contienen más gracia divina que esa pequeña iglesia con pocos miembros. Tiene sus presbíteros y obispo, tiene los santos misterios, tiene el cuerpo y la sangre de Cristo en la Sagrada Eucaristía. En ella, cualquier alma digna puede saborear la presencia del Espíritu Santo. Tiene toda la gracia y la verdad. ¿Qué le falta entonces para ser católica? Es el único rebaño, y el obispo es su pastor, imagen de Cristo, el único pastor. Es la prefiguración en la tierra del único rebaño con el único pastor, de la Nueva Jerusalén. En ella, incluso en esta vida, los corazones puros saborean el reino de Dios, los esponsales del Espíritu Santo. En ella encuentran la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que nada tiene que ver con la paz de los hombres. Mi paz os doy.
Juan 14, versículo 27. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, a la Iglesia de Dios, que está en Corinto. Sí, realmente era la Iglesia de Dios, aunque estuviera en Corinto, en un lugar concreto y limitado. Esta es la Iglesia católica, algo concreto en el espacio, el tiempo y las personas. Esta entidad concreta puede darse repetidamente en el espacio y en el tiempo sin dejar de ser esencialmente la misma. Sus relaciones con las otras iglesias locales no son de interdependencia legal y jurisdiccional, sino relaciones de amor y gracia. Una iglesia local está unida con todas las demás iglesias ortodoxas del mundo por el lazo de la identidad. Así como una es la iglesia de Dios, la otra también lo es, así como todas las demás. No las dividen los límites de las naciones, ni los objetivos políticos de los países en que viven. Ni siquiera las divide el hecho de que una pueda ignorar la existencia de la otra. Es el mismo cuerpo de Cristo del que participan los griegos, los africanos de Uganda, los esquimales de Alaska y los rusos de Siberia. La misma sangre de Cristo circula por sus venas. El Espíritu Santo ilumina sus mentes y los conduce al conocimiento de la misma verdad. Existen, por supuesto, relaciones de interdependencia entre las iglesias locales, y hay cánones que las rigen, pero esa interdependencia no es una relación de necesidad legal, sino un vínculo de respeto y amor en plena libertad, la libertad de la gracia. Y los cánones no son leyes de un código, sino sabios guías de siglos de experiencia. La Iglesia no necesita de vínculos externos para ser una. No es un papa, ni un patriarca, ni un arzobispo lo que une a la Iglesia. La Iglesia local es algo completo, no es una parte de un todo mayor. Además, las relaciones de las iglesias son relaciones de iglesias, y no relaciones que pertenecen exclusivamente a sus obispos. No puede concebirse a un obispo sin un rebaño o independiente de su rebaño. La Iglesia es la esposa de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, no solo el obispo. Un obispo se llama patriarca cuando la iglesia de la que es pastor es un patriarcado, y arzobispo cuando la iglesia es una arquidiócesis. Es decir, el respeto y el honor pertenecen a la iglesia local, y por extensión se otorgan a su obispo. La iglesia de Atenas es la iglesia local más grande y hoy la más importante de Grecia. Por eso le pertenece el mayor respeto, y merece más honor que cualquier otra iglesia de Grecia. Su opinión tiene mucho peso, y su papel en la solución de problemas comunes es el más significativo. Por eso se la llama justamente arquidiócesis. En consecuencia, el obispo de esa iglesia, porque representa a una iglesia tan importante, es una persona igualmente importante y justamente llamado arzobispo. Él mismo no es más que un obispo ordinario. En los órdenes del sacerdocio diácono, presbítero y obispo no hay grado superior al oficio de obispo. Los títulos de metropolitano, arzobispo, patriarca o papa no indican un mayor grado de carisma eclesiástico, porque no hay gracia sacramental mayor que la que se da al obispo. Solo indican una diferencia en la prominencia de las iglesias de las que son pastores. Esta prominencia de una iglesia en relación con las demás no es algo permanente, depende de circunstancias internas y externas. Al estudiar la historia de la iglesia, vemos que el primado de importancia y respeto pasa de iglesia en iglesia en una sucesión natural. En tiempos apostólicos, la iglesia de Jerusalén, sin disputa, tenía el primado de autoridad e importancia.
Ella conoció a Cristo, escuchó sus palabras, lo vio crucificado y resucitado, y sobre ella descendió primero el Espíritu Santo. Todos los que estaban en comunión de fe y vida con ella estaban seguros de que caminaban por el camino de Cristo. Por eso Pablo, cuando se acusó que el evangelio que enseñaba no era el de Cristo, se apresuró a explicarlo ante la iglesia de Jerusalén, para que el acuerdo de esa iglesia silenciara a sus enemigos. Gálatas 2, versículo 1. Más tarde, ese primado fue tomado por Roma, poco a poco. Era la capital del Imperio Romano. Una multitud de cristianos probados integraba esa iglesia. 2 apóstoles principales vivieron y predicaron en su territorio. Una multitud de mártires tiñó su suelo con su sangre. Por eso, su palabra era venerable, y su autoridad en la solución de problemas comunes era prodigiosa, pero era la autoridad de la Iglesia y no de su obispo. Cuando se le pedía su opinión para la solución de problemas comunes, el obispo respondía no en su propio nombre, como haría hoy un papa, sino en nombre de su Iglesia. En su epístola a los Corintios, San Clemente de Roma comienza así: La Iglesia de Dios que está en Roma, a la Iglesia de Dios que está en Corinto. Escribe de manera amistosa y suplicante para transmitir el testimonio y la opinión de su Iglesia sobre lo que sucede en la Iglesia de Corinto. En su carta a la Iglesia de Roma, San Ignacio el Teóforo no menciona en ningún momento a su obispo, aunque escribe como si se dirigiera a la Iglesia que verdaderamente tenía el primado en la jerarquía de las iglesias de su tiempo. Cuando San Constantino trasladó la capital del Estado romano a Bizancio, Roma comenzó gradualmente a perder su antiguo esplendor. Se convirtió en una ciudad provincial. Una nueva iglesia local empezó a imponerse en la conciencia del mundo cristiano, la Iglesia de Constantinopla. Roma trató celosamente de conservar el esplendor del pasado, pero como las circunstancias no lo permitían, desarrolló poco a poco su conocida eclesiología papal para asegurar teóricamente lo que las circunstancias no le ofrecían. Así avanzó de locura en locura, hasta el punto de declarar que el Papa es infalible siempre que habla sobre doctrina, aunque por su pecaminosidad no tenga la iluminación de santidad que tenían los padres de la Iglesia. La Iglesia de Constantinopla desempeñó el papel más importante durante el largo período de las grandes herejías y de los concilios ecuménicos, y a su vez dio su parte de sangre con el martirio de miles de sus hijos durante la época de los iconoclastas. Además de estas iglesias que en distintos momentos tuvieron el primado de autoridad, hubo otras que ocuparon el segundo o tercer lugar. Eran los distintos patriarcados, antiguos o nuevos, y otras importantes iglesias o metrópolis. Existe, por tanto, una jerarquía, pero una jerarquía de iglesias y no de obispos. San Ireneo no aconseja a los cristianos que se dirijan a obispos importantes para encontrar la solución a su problema, sino a las iglesias que tienen las raíces más antiguas en los apóstoles. No existen, por tanto, vínculos organizativos, administrativos o legales entre las iglesias, sino vínculos de amor y gracia, los mismos que existen entre los fieles de cada iglesia, clérigos o laicos. La relación entre presbítero y obispo no es la de empleado y empleador, sino una relación carismática y sacramental. El obispo es quien da al presbítero la gracia del sacerdocio, y el presbítero da al laico la gracia de los santos misterios. La única diferencia entre el obispo y el presbítero es el carisma de la ordenación. El obispo no sobresale en nada más, aunque sea el obispo de una iglesia importante
y lleve el título de patriarca o papa. No hay mucha diferencia entre ellos y los presbíteros, porque también ellos son elevados para la enseñanza y protección de la Iglesia. Los obispos lo superan solo en el poder de la ordenación, y solo en esto exceden a los presbíteros. Los obispos no tienen derecho a comportarse como gobernantes, no solo respecto a las demás iglesias, sino también respecto a los presbíteros o laicos de la iglesia de la que son obispos. Tienen la responsabilidad de supervisar de manera paternal, aconsejar, guiar, luchar contra la falsedad, amonestar a los transgresores con amor y severidad, presidir en el amor. Pero esas responsabilidades las comparten con los presbíteros, y los presbíteros, a su vez, ven a los obispos como sus padres en el sacerdocio y les rinden el mismo amor. Todo en la Iglesia está regido por el amor. Cualquier distinción es una distinción carismática. No son distinciones legales, sino de autoridad espiritual. Y entre los laicos hay carismas y carismas. La unidad de la Iglesia, por tanto, no es cuestión de obediencia a una autoridad superior. No es cuestión de sumisión de subordinados a superiores. Las relaciones externas no hacen la unidad, ni tampoco las decisiones comunes de los concilios, incluso de los concilios ecuménicos. La unidad de la Iglesia la da la comunión en el cuerpo y la sangre de Cristo, la comunión con la Santa Trinidad. Es una unidad litúrgica, una unidad mística. Las decisiones comunes de un concilio ecuménico no son el fundamento, sino el resultado de la unidad. Además, las decisiones de un concilio ecuménico o local solo son válidas cuando son aceptadas por la conciencia de la Iglesia y están en consonancia con la tradición. El papado es la distorsión por excelencia de la unidad de la Iglesia. Hizo de ese vínculo de amor y libertad un vínculo de coacción y tiranía. El papado es la falta de fe en el poder y la confianza en el poder de los sistemas humanos. Pero que nadie piense que el papado es algo que solo existe en Occidente. En tiempos recientes ha comenzado a aparecer también entre los ortodoxos. Algunos títulos novedosos son característicos de este espíritu. Por ejemplo, arzobispo de toda Grecia, arzobispo de Norte y Sudamérica. Muchas veces oímos decir del patriarca de Constantinopla, el líder de la ortodoxia, o escuchamos a los rusos hablar de Moscú como la tercera Roma y de su patriarca como el que lleva las riendas de toda la ortodoxia. De hecho, han comenzado muchas rivalidades agudas. Todo esto son manifestaciones del mismo espíritu mundano, la misma sed de poder terrenal, y pertenecen a las mismas tendencias que caracterizan al mundo hoy. Las personas no pueden sentir la unidad en la multiplicidad. Sin embargo, esto es un profundo misterio. Nuestra debilidad o incapacidad para sentirla se origina en la condición de separación en que ha caído la raza humana. Las personas han cambiado de personas a individuos separados y hostiles, y ahora les es imposible comprender la profunda unidad de su naturaleza. El hombre, sin embargo, es uno y muchos, uno en su naturaleza, muchos en personas. Este es el misterio de la Santa Trinidad y el misterio de la Iglesia. 29. Pseudo-obispos. Es imprescindible que los cristianos comprendan que la Iglesia tiene fundamentos sacramentales y no administrativos. Así no sufrirán lo que les ocurrió a los occidentales que siguieron al Papa en sus errores, porque creían que si no lo seguían, automáticamente quedaban fuera de la Iglesia. Hoy los diversos patriarcados y arquidiócesis sufren grandes presiones de poderes políticos que buscan dirigir a los ortodoxos
según sus propios intereses. Es sabido que el Patriarcado de Moscú acepta la influencia de la política soviética, pero el Patriarcado de Constantinopla también acepta la influencia de la política estadounidense. Fue bajo esta influencia que se produjo el contacto del Patriarcado Ecuménico con el igualmente influido por América protestante Consejo Mundial de Iglesias, y su actitud servil hacia el Papa empezó a tomar dimensiones peligrosas e incluso a ejercer una presión excesiva sobre las demás iglesias ortodoxas. Estados Unidos piensa que fortalecerá la facción occidental contra el comunismo si, con estas conciliaciones artificiales, unifica sus fuerzas espirituales. Pero, de este modo, la Iglesia se convierte en un juguete de los poderes políticos del mundo, con consecuencias imprevisibles para la ortodoxia. ¿Están los ortodoxos obligados a seguir por siempre a un patriarcado servil? El hecho de que ese patriarcado haya tenido durante siglos el primado de importancia y honor en el mundo cristiano no puede justificar a quienes lo sigan en una capitulación unificadora con la herejía. Roma también tuvo el primado de importancia y honor en el mundo cristiano, pero eso no obligó a los cristianos a seguirla en el camino de la herejía. La comunión y el respeto de una iglesia por parte de las otras iglesias permanece y continúa solo mientras esa iglesia permanezca en la iglesia, es decir, mientras viva y proceda en espíritu y verdad. Cuando un patriarcado deja de ser iglesia, admitiendo la comunión con herejes, entonces cesa también su reconocimiento por parte de las demás iglesias. El pueblo ortodoxo debe tomar conciencia de que no debe obediencia a un obispo, por muy alto que sea su título, cuando ese obispo deja de ser ortodoxo y abiertamente sigue a los herejes con pretextos de unión en igualdad de condiciones. Al contrario, están obligados a apartarse de él y confesar su fe, porque en el momento en que deja de ser ortodoxo, el obispo es una persona consagrada, y aunque sea abiertamente pecador, merece respeto y honor hasta que sea censurado sinodalmente. Pero si se vuelve abiertamente herético o está en comunión con herejes, entonces los cristianos no deben esperar ninguna decisión sinodal, sino apartarse de él inmediatamente. Esto es lo que dicen los cánones de la Iglesia, así que si algún presbítero, obispo o metropolitano se atreve a separarse de la comunión con su propio patriarca y no menciona su nombre como está ordenado y dispuesto en la divina mistagogia, pero antes de un juicio sinodal y su plena condena, crea un cisma. El Santo Sínodo ha decretado que esta persona sea apartada de toda función sacerdotal, si sólo se prueba que ha incurrido en esto. Estas reglas, por tanto, han sido selladas y dispuestas respecto a quienes bajo pretexto de alguna acusación contra sus propios presidentes se separan, creando un cisma y rompiendo la unidad de la Iglesia. Pero, en cuanto a aquellos que por causa de alguna herejía condenada por los santos sínodos o padres se separan de la comunión con su presidente, es decir, porque públicamente predica herejía y con la cabeza descubierta la enseña en la Iglesia, por apartarse de la comunión con el llamado obispo antes de la clarificación sinodal, serán considerados no como cismáticos, sino como condenadores de obispos y falsos maestros, y no han fragmentado la unidad de la Iglesia con el cisma, sino que han buscado seriamente librar a la Iglesia de cismas y divisiones. Canon 15 del llamado Primer y Segundo Concilio. 30. Al final de los tiempos, el mundo y el diablo están conduciendo a la Iglesia a pruebas tan aterradoras que podría llegar un día en que todos los obispos del país entren en comunión con los herejes. ¿Qué harán entonces los fieles? ¿Qué harán los pocos que tengan el heroísmo
de no seguir a las masas, de no seguir a sus parientes, a sus vecinos y conciudadanos? Todos los fieles deberán entender que la Iglesia no está donde parece estar. Se seguirán celebrando liturgias y las iglesias estarán llenas de gente, pero la Iglesia no tendrá ninguna relación con esas iglesias, ni con esos clérigos, ni con esos fieles. La Iglesia está donde está la verdad. Los fieles son los que continúan la tradición ininterrumpida de la ortodoxia, esa obra del Espíritu Santo. Los verdaderos sacerdotes son los que piensan, viven y enseñan como lo hicieron los padres y los santos de la Iglesia, o al menos no los rechazan en su enseñanza. Donde no existe esa continuidad de pensamiento y vida, es un engaño hablar de Iglesia, aunque todas las señales exteriores así lo digan. Siempre se encontrará un sacerdote canónico, ordenado por un obispo canónico, que siga la tradición. En torno a tales sacerdotes se reunirán los pequeños grupos de fieles que permanecerán hasta los últimos días. Cada uno de estos pequeños grupos será una iglesia local católica de Dios. Los fieles hallarán en ellos toda la plenitud de la gracia de Dios. No necesitarán de lazos administrativos ni de otros vínculos, pues la comunión que existirá entre ellos será la más perfecta posible. Será comunión en el cuerpo y la sangre de Cristo, comunión en el Espíritu Santo. Los eslabones dorados de la tradición ortodoxa inalterable unirán esas iglesias entre sí y también con las iglesias del pasado, con la iglesia triunfante del cielo. En estos pequeños grupos se conservará intacta la iglesia una, santa, católica y apostólica. Por supuesto, es maravilloso que exista orden y coordinación en el funcionamiento exterior de las distintas iglesias, y que las iglesias menos importantes reciban dirección y guía de las más importantes, como ocurre ahora entre diócesis, metrópolis, arquidiócesis y patriarcados. Pero en los últimos tiempos, tales relaciones y contactos exteriores serán la mayoría de las veces imposibles. Habrá tal confusión en el mundo que una iglesia no podrá estar segura de la ortodoxia de otra, dada la multitud de falsos profetas que llenarán el mundo y que dirán: aquí está Cristo y allí está Cristo. Incluso podría haber malentendidos entre las iglesias realmente ortodoxas debido a la confusión de lenguas que existe en la Babel contemporánea. Pero nada de esto romperá la unidad esencial de la Iglesia. Un ejemplo contemporáneo de esa situación lo presentan los rusos de la diáspora, que se han dividido en tres facciones opuestas. Un grupo desea pertenecer al Patriarcado de Moscú. Otro, para estar libre de la influencia política soviética, pertenece al Patriarcado de Constantinopla y está influido por la política propapal. El tercero, y más realista, el sínodo ruso en el extranjero, permanece independiente. Y los tres grupos, al menos hasta ahora, son ortodoxos con plena comunión esencial entre ellos. Sin embargo, no tienen intercomunión formal ni contactos exteriores. Y esto porque se han perdido en la maraña de conceptos legalistas y debates sobre qué patriarcado debe gobernarlos. Tal mentalidad es errónea en su misma base, pues no hay necesidad esencial de dependencia de un patriarcado, especialmente en un tiempo en que la inmensa distancia y las fronteras nacionales los separan de esos patriarcados. Nada impide que una iglesia ortodoxa en París, por ejemplo, esté en comunión esencial con el Patriarcado de Moscú o con la Iglesia de Constantinopla, aunque no tenga dependencia jurisdiccional de ellos. La idea de que la interrupción de la dependencia jurisdiccional de una iglesia local respecto a un patriarcado la separa de la Iglesia ortodoxa no es ortodoxa, sino papista. Además,
Incluso la existencia de dependencia jurisdiccional de iglesias respecto a un solo patriarca es de inspiración papista. Un patriarca ortodoxo es un presidente, un coordinador de esfuerzos, un consejero de gran importancia, pero no es un déspota, no es un soberano. No puede hacer nada fuera de los límites de su diócesis sin el acuerdo de todos los demás obispos. Canon 30 y 4 apostólico. Es posible, pues, que en los últimos días, cuando las diversas iglesias y religiones se hayan unido y aparezcan como un solo conjunto, la verdadera Iglesia ortodoxa aparezca desintegrada, fragmentada en pequeñas parroquias dispersas y escasas, de modo que incluso uno sospeche del otro por falta de confianza, como los soldados se sospechan cuando se entera que el enemigo lleva el mismo uniforme. En los últimos días todos reclamarán ser cristianos ortodoxos, y que la ortodoxia es como ellos la entienden. Pero a pesar de todo esto, quienes tengan un corazón puro y una mente iluminada por la gracia divina, reconocerán la Iglesia ortodoxa a pesar de las aparentes divisiones y la absoluta falta de esplendor exterior. Se reunirán en torno a los verdaderos sacerdotes y serán los pilares de la Iglesia, que el pueblo del mundo haga lo que quiera, que haya conferencias ecuménicas, que las iglesias se unan, que el cristianismo sea adulterado, que la tradición y la vida cambien, que las religiones se unan. La Iglesia de Cristo permanecerá inalterada, como dice San Juan Crisóstomo, porque aunque solo uno de sus pilares permanezca en pie, la Iglesia no caerá. Nada es más fuerte que la Iglesia. Es más alta que los cielos y más amplia que la tierra. Nunca envejece, siempre florece. Pilar de la Iglesia es todo creyente verdadero que se aferra a la tradición de los padres, a pesar de todas las terribles corrientes del mundo que intentan apartarlo. Tales pilares existirán hasta el fin del mundo, pase lo que pase. Además, cuando esto suceda, la venida del Señor no estará lejos. Ese estado de cosas será la señal más temible de que su venida se acerca. Precisamente entonces vendrá el fin. 31. La señal de la venida. Los cristianos azucarados o insípidos y sentimentales consideran lo anterior como un pesimismo extremo y repulsivo. Como aliados del mundo, no pueden ver el sello del diablo en aquello que aprueban. Tampoco pueden estimar el horrendo abismo que separa al mundo de Dios, porque entonces deberían admitir que ese mismo abismo los separa también a ellos de Dios. Por tanto, no pueden tolerar que alguien sea pesimista respecto a la Babel contemporánea. Están tan contentos con su época. Ven un futuro tan brillante. Para ellos, el cristianismo está muy en sintonía con el mundo, y se sienten tan satisfechos con esto que nunca te perdonarán si les demuestras que están engañados. Visualizan en el futuro una iglesia mundial, unida con todos los hombres, unidos por el lazo del amor. Los herejes de las distintas sectas son para ellos sus hermanos cristianos, de quienes fueron separados por los egoísmos y la estrechez de miras de épocas pasadas. Admiten que hay diferencias dogmáticas, pero estas diferencias serán superadas por el amor, o, para hablar más abiertamente, serán olvidadas por el amor. Pero, ¿qué relación tiene ese amor quejumbroso con el amor de Dios? ¿Cómo pueden afirmar sin vergüenza que tienen más amor en sus corazones que los santos, quienes no pudieron, con su amor, superar las barreras que los separaban de la herejía, sino que, por el contrario, hicieron esas barreras más altas para proteger a las ovejas de los lobos? Pero eso que toman por amor al prójimo no es en su esencia,
sino amor al mundo. Es un acuerdo con la mentira por parte de quienes no pueden soportar las dificultades de la guerra contra las potestades de las tinieblas. Y su sueño, esa imagen idílica de gente buena y amable que hace reinar a Cristo en esta tierra, esa tentación del desierto, es un sueño condenado por el mismo Señor. Que los superoptimistas echen un vistazo al capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, para ver cómo el Señor profetiza sobre los últimos días. Y Jesús salió del templo y se fue, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿Veis todo esto? En verdad os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús respondió y les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se traicionarán unos a otros, y se odiarán unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice: He aquí, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mirad que os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: He aquí, está en el desierto, no salgáis. He aquí, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran trompeta,
y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, versículos 1:44. Los discípulos preguntan al Señor que les diga cuál será la señal de su venida y del fin del mundo. Y Cristo, respondiendo, comienza con estas palabras: Mirad que nadie os engañe. El peligro del engaño será, pues, terrible en los últimos días. Y eso porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muchos vendrán diciendo que son Cristo, o que son sus representantes, o han sido enviados por Él, o son maestros del cristianismo, personas que afirmarán ser cristianos sin serlo realmente, y no quedarán sin respuesta en el corazón de los hombres, sino que conducirán a muchos al engaño. Cristo entonces no habla de los enemigos evidentes de Dios, no habla de los materialistas, de los comunistas, de los ateos, sino de aquellos que aparecen como amigos de Dios, como cristianos sin serlo en verdad. Es de ellos de quienes Cristo quiere salvar a los fieles, porque ellos son sus grandes enemigos, los hipócritas, los que pueden engañar. Luego Cristo describe algunos signos que serán el principio de los dolores, guerras y rumores, de guerras, hambres, pestes, terremotos. Todo esto no será aún el fin, sino el principio del fin. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y todo el mundo os odiará por causa de mi nombre. Entonces muchos de los cristianos se escandalizarán y comenzarán a traicionarse y odiarse unos a otros. Y muchos falsos profetas irán entre ellos y engañarán a muchos. Y al multiplicarse la iniquidad, el amor de muchos a Dios y al prójimo se enfriará. El único que se salvará es el que soporte todas esas tentaciones con paciencia y fortaleza hasta el final. En ese caos de apostasía y frialdad, la predicación del Evangelio al mundo entero será completada para que todos los hombres lo conozcan, para que todos escuchen el llamado de Dios. Sin embargo, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, la gente oirá ese Evangelio, pero no lo aceptará, lo aprenderán, pero no lo vivirán. Permanecerá como testimonio a todas las naciones, un testimonio terrible de que conocen la verdad, y que si no la siguen, esto no puede atribuirse a ignorancia, sino a aversión a la luz. Entonces vendrá el fin. Cuando esto suceda, y la apostasía deliberada llegue a su colmo, entonces vendrá el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Entonces Cristo comienza a hablar de algo que exteriormente no tiene relación con el fin del mundo, la destrucción de Jerusalén. Pero esa destrucción, que ocurrió 40 años después,
es en realidad una prefiguración del fin del mundo. Cuando la apostasía de Israel se completó, cuando conocieron a Cristo y en vez de aceptarlo, lo crucificaron y persiguieron a sus discípulos, entonces vino el fin de Jerusalén. Entonces, como profetizó Daniel, vino la abominación de la desolación y se colocó en el lugar santo del templo, y no quedó piedra sobre piedra, y todo lo santo y sagrado de los israelitas fue dispersado y perdido. Lo mismo sucederá con el nuevo Israel, el mundo cristiano. Así como el antiguo Israel fue llamado a ser hijo de Dios, pero como el antiguo Israel despreció a su Padre bondadoso y, en vez de buscar el reino de Dios, buscó el reino del hombre. Por eso, cuando su apostasía no pueda ir más lejos, la profecía de Daniel se cumplirá también para él. Habrá una abominación de la desolación para él también, que se colocará en el lugar santo de Dios, en su iglesia y en sus templos. Vendrá el anticristo, que se sentará en el lugar de Dios, y pedirá a los hombres que lo adoren en lugar de a Dios. Entonces las cosas sagradas y santas del nuevo Israel, la verdadera iglesia de Cristo, serán dispersadas, perseguidas hasta los confines de la tierra, y, como sucedió entonces cuando Jerusalén fue destruida por los romanos, todos los que permanecieron fieles a Dios y siguieron a su Cristo pasaron al nuevo Israel. Así también sucederá al fin del mundo, el verdadero y eterno Israel. Los verdaderos hijos de Dios pasarán a la nueva Jerusalén, la ciudad que es eterna y no hecha por manos humanas, y que el amor de Dios ha preparado. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación instalada en el lugar santo de Dios, que todos los verdaderamente fieles huyan a los montes, que eleven sus mentes a las alturas de la vida espiritual, que corten sus lazos con los muertos del mundo. Quien haya ascendido a las altas cámaras de la oración, que no descienda de esa conversación celestial a las vanas preocupaciones de este mundo, y el que está en el campo, que pone su mano en el arado, que hace las obras de Dios, que no vuelva atrás a las obras vanas de los hombres. Pero, ay de aquellas almas que todavía tienen al niño en su vientre y no han dado ningún fruto espiritual, y ay de cuantos todavía se alimentan de leche y no han probado el alimento sólido del Espíritu. Orad, pues, para que el fin del mundo no os halle en condiciones difíciles, con el corazón helado y los pies de vuestro espíritu atados, porque en ese tiempo vendrá gran tribulación sobre los fieles, como no la hubo desde el principio del mundo. Y si esos días no fueran acortados, ninguna alma se salvaría, pero por causa de los elegidos, esos días serán acortados para que no sean engañados ni se pierdan. Entonces, si alguno os dice que Cristo ha venido y que está aquí o allá, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios para engañar, si es posible, aun a los elegidos. Y el Señor continúa: mirad que os lo he dicho antes. Así que os lo he dicho todo de antemano. Si os dicen que Cristo ha venido y está en algún desierto o alguna ciudad, no lo creáis. Porque cuando Cristo venga, no vendrá en secreto, sino que su luz se mostrará a los hombres como la luz de un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, y ante él será congregada contra su voluntad toda la humanidad. E inmediatamente después de la tribulación que los fieles sufrirán en los últimos días del mundo, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas caerán del cielo. Y entonces aparecerá la cruz en los cielos, la señal del Hijo del Hombre.
Y entonces todas las razas de la tierra llorarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y sus ángeles reunirán a todos los elegidos de Dios de los cuatro extremos del cielo y de la tierra. Cuando veáis que la higuera brota hojas, sabéis por esa señal que se acerca el verano. De la misma manera, cuando veáis suceder todo lo que os he predicho, sabed que el fin está cerca. Os digo la verdad, antes de que pase esta generación de hombres, Jerusalén será destruida, y antes de que pase la generación de los cristianos, antes de que los males que los encuentren borren su generación, todo lo que os he dicho sucederá. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No me preguntéis qué día o en cuánto tiempo sucederán todas estas cosas, porque de ese día ni los ángeles del cielo lo saben. Solo estad siempre preparados para ese día, para que no venga como ladrón y os halle desprevenidos. Los días en que el Hijo del Hombre vuelva serán como los días de Noé. Así como en los días poco antes del diluvio los hombres comían, bebían y se casaban como si nada fuera a suceder, hasta el día en que Noé entró en el arca y comenzó el diluvio que los ahogó antes de entender lo que sucedía, así serán los días cuando venga el Hijo del Hombre. En ese tiempo los hombres trabajarán juntos, y de ellos uno será llevado cerca de Dios por los ángeles, y el otro quedará lejos de él. Por tanto, permaneced vigilantes, pues no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. 32. Tiempos peligrosos vendrán. ¿Dónde, entonces, está el optimismo para los últimos días? Cuando el Señor predice que el engaño cubrirá toda la tierra, de modo que aún los elegidos estarán en peligro de ser engañados a cada paso por los falsos cristianos y falsos cristos que estarán por todas partes, ¿cómo podemos ser optimistas respecto al futuro? ¿Cómo podemos ser optimistas cuando el Señor predice la multiplicación de la iniquidad y el enfriamiento del amor de los hombres? Por supuesto, hay pronósticos de la unión de las iglesias, de la unión de todos los que vienen en su nombre para engañar a muchos. Pero mirad que nadie os engañe, mirad que os lo he dicho antes. La unión que los falsos cristianos de nuestros tiempos buscan es una de las más perfectas maquinaciones de la mentira, una trampa de piedad hipócrita, de la cual el Señor quiere salvarnos haciéndonos cautos. Si la unidad y la expansión mundial del cristianismo es el destino final de la humanidad, como ellos enseñan, ¿por qué entonces Cristo predice tribulación para sus elegidos en aquellos días? Si el Evangelio será aceptado y vivido por todas las naciones de la tierra, ¿por qué dice Cristo que los días al final del mundo serán como los días de Noé, cuando la apostasía había cubierto la tierra y solo un puñado de personas fue hallado fiel a Dios y entró en el arca que simboliza la Iglesia? Si los últimos días de la tierra se caracterizan por la imagen idílica con la que sueñan los sentimentales, los espirituales, ¿cómo es que el apóstol Pablo escribe estas palabras a Timoteo? Esto también debes saber, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. 2 Timoteo 3, versículos 1-5. ¿Dónde entonces está el optimismo del apóstol Pablo cuando escribe a los tesalonicenses, que esperaban de un momento a otro
la venida de Cristo. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y después continúa sobre el anticristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es 2 Tesalonicenses 2, versículos 3, 5, 8, 12. El futuro, entonces, no es tan hermoso como lo imaginan los que se pierden, los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estará caracterizado por la apostasía, la peor caída que el mundo haya conocido, porque no será una negación de Dios limpia y honesta, sino una hipocresía, una falsificación de la fe y de la verdad. ¿No profetizaron lo mismo los padres del desierto y la gran nube de santos de nuestra iglesia sobre los últimos días? Aquí hay un diálogo entre un discípulo y su padre espiritual tomado de Levergetinos, y el hermano le dijo: ¿qué será entonces? Cambiarán las costumbres y tradiciones de los cristianos, y no habrá sacerdotes en la iglesia para que tales cosas sucedan. Y el anciano respondió: en tiempos como esos, el amor de muchos se enfriará, y habrá no poca tribulación, invasiones de naciones y movimientos de pueblos, apostasía de reyes, prodigalidad de los sacerdotes, negligencia de los monásticos. Y habrá superiores que despreciarán su propia salvación y la de su rebaño, todos ellos ansiosos y sobresalientes en banquetes, contenciosos, perezosos en la oración y ansiosos de calumniar, dispuestos a condenar la vida de los ancianos y sus palabras, sin imitarlos ni escucharlos, sino más bien vituperándolos y diciendo: si viviéramos en los días de ellos, haríamos lo mismo que ellos. Y los jueces serán transgresores de la justicia, respetando a los poderosos, tomando decisiones según regalos, sin defender al pobre en juicio, oprimiendo a las viudas, abusando de los huérfanos, y la incredulidad entrará en el pueblo, depravación, odio, enemistad, celos, rivalidades, robos, embriaguez. Y el hermano dijo: ¿qué deberá hacer uno en esos tiempos y años? Y el anciano respondió: hijo, en esos días, quien pueda salvar su propia alma, ese será grande en el reino de los cielos. De estas profecías, que en gran parte ya se han cumplido, uno puede fácilmente sacar una conclusión sobre hacia dónde se dirige la humanidad. Su futuro es una bancarrota espiritual, donde el amor por Dios y el prójimo se habrá enfriado, y los hombres se habrán vuelto hasta el extremo egoístas, avaros, jactanciosos, blasfemos, amadores de los placeres. Pero esa bancarrota espiritual no aparecerá desnuda y monstruosa como es, sino que estará cubierta por una asombrosa apariencia de religiosidad. Estas personas, con sus muchas llagas espirituales, tendrán sin embargo una apariencia de piedad. Habrá muchos que predicarán en nombre de Cristo, y con su falsa piedad y religiosidad engañarán a los que se pierden,
a todos los que no tienen en su corazón el amor de la verdad para poder discernir a los lobos disfrazados de ovejas. Y además, los falsos cristos y falsos profetas en los últimos días acompañarán su mensaje con señales y grandes prodigios que realizarán por el poder de Satanás, espiritismo, magia, faquirismo, etc. Finalmente, cuando la fe de las grandes masas de la humanidad haya sido corroída por estos falsos profetas y sus almas hayan sido preparadas, entonces se revelará aquel a quien los judíos esperaban y aún esperan. Es aquel cuyo camino la humanidad ha estado preparando durante siglos, el que se convertirá en el símbolo y Dios de toda la generación perdida de los últimos hombres, el hombre de pecado, el gran pecado satánico del espíritu, el hijo de perdición, el adversario, que como Lucifer se exalta sobre todo lo que los hombres han honrado hasta entonces, se sentará en el templo de Dios como Dios, y mediante terribles poderes y señales y prodigios que realizará con el poder de Satanás, probará a las mentes oscurecidas y míopes de los hombres que Él y nadie más es Dios. Hará realidad la unión anhelada por los sentimentalistas. Ante su trono se postrarán para adorar como hermanos gentes de todas las religiones y corrientes espirituales. Unirá a todas las naciones de la tierra bajo su cetro, porque le fue dado poder sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13, versículos 7-8. Para los hombres mundanos, ese anticipo de un estado y una religión universales es algo muy placentero. Lo mismo ocurre hoy con quienes desean la unión de las iglesias y no se preocupan por la verdad. Para ellos, los temas dogmáticos son fútiles bizantinismos. Pero por esto, Dios les enviará un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 12 Tesalonicenses 2, versículo 11. 33. La Nueva Jerusalén. En esa sociedad del Anticristo, los pocos que permanezcan cristianos ortodoxos auténticos serán una piedra de escándalo, la única disonancia en toda esa diabólica armonía. Para ellos, esos días serán días de gran tribulación, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 24, versículo 9. Será un nuevo período de martirio, un martirio más del alma que del cuerpo. En ese vasto estado universal, los cristianos ortodoxos serán los marginados de la sociedad, y hará que todos los que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, versículos 15-17. Sí, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12, versículo 12. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados, porque inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, y las potencias de los cielos serán conmovidas, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, versículo 29-30.
que los incrédulos se burlen y que nos compadezcan. Los cristianos no viven para este mundo. Nunca han aceptado este mundo de exilio como su patria, ni han querido adornarlo como si fueran a vivir en él para siempre. Viven en esta tierra como extranjeros con una nostalgia por el paraíso perdido, una nostalgia por la patria. Pueden haber nacido en esta tierra, pero la patria vive en sus corazones, y en cada paso oyen su llamado. Anhelan ese momento, el momento de la trompeta, el momento en que estarán ante el sereno ojo de su Señor, el momento en que su alegre rostro se volverá hacia ellos. Los cristianos son extranjeros en este mundo, San Macario el egipcio. Son extraños, despreciados, con un corazón contrito y una mente dolorida, viviendo de un modo distinto al de los demás hombres. San Isaac el Sirio. Son como personas que llevan su sangre en sus manos, sin tener confianza en sí mismos, ni pensar que son algo, sino siendo despreciados y rechazados más que todos los hombres. San Macario el egipcio. Decís que nuestra religión es un opio. Tenéis razón. Para vosotros que no habéis experimentado la presencia de Dios, y cuyo corazón nunca ha saltado por los susurros de la gracia divina, y cuyos ojos nunca han derramado lágrimas de amor divino, para vosotros que nunca habéis visto nada más allá del horizonte de esta tierra, es natural que nuestra religión, que niega el mundo, os parezca un opio. En verdad, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Y Corintios 15, versículo 19. Pero Cristo resucitó, y toda alma resucitada ha vivido esa resurrección. Es natural que quienes no han vivido esa resurrección se rían de los cristianos. Muchas veces los cristianos, con razón irrefutable, han mostrado al mundo lo ridículos que son quienes se burlan de su fe. Pero, ¿qué importa? ¿Acaso la razón les ha impedido creer? Son las nieblas de la ciénaga en sus corazones las que no les permiten ver. La razón sola nunca le permitió al hombre comprender nada. Así que se rían. Su risa acerca más a las almas fieles al Señor. Por lo tanto, os permitiremos reír. Pero lo que no os permitiremos es cambiar el Evangelio, deformar nuestra religión y hacerla sierva de vuestros propios fines. Nunca permitiremos que atribuyáis utilidad mundana ni conveniencia a nuestra religión. Los evangelios no hablan de cosas terrenas, sino de cosas celestiales, enseñándonos una vida y una constitución diferentes, nuevas riquezas y pobreza, una libertad y esclavitud sin precedentes, otra vida y otra muerte, un mundo distinto y otros no como Platón, que ideó esa ridícula república, ni como Zenón y los demás políticos, filósofos y legisladores, porque todos ellos tenían este rasgo común. El espíritu maligno inspiraba en secreto sus almas. Nuestra propia conciencia, que protesta, prueba que todas sus ideas eran maquinaciones demoníacas y todas sus enseñanzas contrarias a la naturaleza. San Juan Crisóstomo. Homilía I. Sobre el Evangelio según San Mateo. El cristianismo, por tanto, no prepara ningún reino terrenal, ninguna ciudad terrenal. No tiene nada en común con civilizaciones ni con sistemas mundanos. No tiene nada en común con los césares, ni con los césaropapistas. Todo lo que persiguen los hombres del mundo es en el nivel de la corrupción. El cristiano piensa, vive y se mueve en el mundo de la incorrupción. Quienes quieren unir las llamadas iglesias cristianas no creen en la iglesia, no creen en la religión de Cristo, simplemente la usan
la usan para sus propios fines. Su objetivo es la ciudad terrenal a la que desean someter a todos los hombres. En realidad, no hay cuestión de unión de los cristianos. Los verdaderos cristianos han sido, son y serán siempre uno. Han sido, son y serán un solo rebaño, con un solo pastor. Los hombres, sean cual sea el nombre que tengan, o la religión a la que pertenezcan, tienen un solo destino: encontrar la Iglesia, una, santa, católica y apostólica de Cristo, y beber del agua que salta para vida eterna. Juan 4, versículo 14. La Iglesia es una. Las personas son muchas, y pocos de ellos son sus hijos. La ciudad que está destinada a los amigos de Dios no tiene nada de este mundo. Es eterna, no hecha por manos, la existencia de otra tierra, otro mundo. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí noche, y no tienen necesidad de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los ilumina, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21 y 22.